Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The need all of you. Now I'm connected to you. The need all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días, bienvenidos un día más a la Barcelona New Economy Week, hoy ya la última de las jornadas de estos 4 días donde hemos debatido y escuchado interesantes reflexiones, sobre todo en este plató relacionadas con la sostenibilidad, en este evento que se emite desde el edificio del D-Factory y todo ello organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. La siguiente sesión la hemos denominado Agricultura Sostenible. Ya lo hemos ido viendo a lo largo de las distintas sesiones. El 20% de los gases de efecto invernadero son responsabilidad de la agricultura y así como el 70% del consumo del agua. Decíamos en una de las sesiones de días anteriores también que 1/3 de la producción agrícola se desperdicia y que paradójicamente en el mundo hay 700 millones de personas que pasan hambre. Durante la siguiente sesión lo que queremos hacer es abordar los desafíos a los que se enfrenta la agricultura y haremos hincapié en las soluciones que ya existen y en las que también se están desarrollando para llegar a esa agricultura 4.0. Porque cuando hablamos de agricultura no solo hablamos de cultivar frutas y verdura, también hablamos, por ejemplo, de los tejidos, del tejido del algodón o del lino, o de cultivos energéticos como la soja o el maíz, que también se utilizan para la producción de biocombustibles. Existe dentro de la agricultura sostenible una gran variedad de soluciones, métodos que van del uso de insectos para controlar plagas o incluso aplicar la tecnología y la inteligencia artificial en robots que se dedican a recoger aquello que cae al suelo de los árboles para dar una segunda vida a esos productos y para evitar ese desperdicio alimentario del cual también hemos hablado y mucho desde este plato. Queremos hablar ahora de innovación, de soluciones y ahora ya sí que doy paso a la persona que va a moderar esta sesión, es Fernando Ortega. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días también al resto de ponentes. Ahora Fernando procederá a presentarlos y explicarles pues, que Fernando es director general de Servicat, es un directivo con una dilatada experiencia en la gestión de empresas del sector de la alimentación, del retail, del cartón, de la construcción y de la ingeniería. Es presidente de la Comisión de Industrias Agroalimentarias COEAC y también forma parte del Consell Català de l'Alimentació en Cataluña. Con él les dejo. Todo tuyo. Pues muchas gracias por la presentación. Agradecer a los presentes, a los ponentes y también a Biniu el estar aquí y además dedicar una parte a un sector muy importante como es el agrario y el agroalimentario para nuestra economía. A mí me gustaría empezar con una reflexión muy rápida al hilo de la presentación y es que en el año 2050 las previsiones son que tendremos una población cercana a los 10.000 millones de habitantes, que por lo tanto hay que abastecerles, hay que alimentarles, o tendríamos que abastecernos y alimentarnos, y que con los recursos, las maneras que estamos trabajando actualmente, eso significa casi 3 planetas Tierra en cuanto a recursos a utilizar. Lo cual significa que tenemos que hacer algo, y ahí es donde entra el eje de la sostenibilidad, para que realmente podamos acomodar este modelo productivo que tenemos a lo que es la realidad y a lo que es ese abastecimiento de nuestra población. La sostenibilidad no es un concepto nuevo, es un concepto que ya se ha venido trabajando, pero que últimamente ha entrado y ha penetrado mucho en nuestra sociedad y en nuestras empresas como eje estratégico. Y luego un último concepto. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de 3 conceptos claros dentro de la sostenibilidad. Sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental. Hay que tener bien claro esos 3 términos para que realmente podamos equilibrarlos de una manera adecuada y tengamos éxito en todos esos retos y oportunidades que van a surgir en el sector. Estamos aquí para que empresas expresen también qué están haciendo en el ámbito de la sostenibilidad y cómo influye en su modelo de negocio. Y empezamos con Ana Sancho, que trabaja para la empresa Agricolus. Nos explicará un poco su experiencia, Ana, y cómo el vector de sostenibilidad influencia en vuestro negocio y en la manera de ofrecer soluciones a vuestros clientes. Cuando quieras. Gracias. Bueno, yo llevo en el sector de la agricultura de precisión los últimos 9 años. Soy ingeniero técnico agrícola. Empecé trabajando en campo y ahora me dedico sobre todo al desarrollo internacional de lo que es la empresa. Agriculus no solo es una empresa, sino que es una plataforma que engloba un montón de servicios de agricultura de precisión. La idea es recopilar todos esos datos y poder dar un soporte a la decisión, tanto al agricultor como al profesional del sector. Y, de hecho, el uso de la plataforma y de las herramientas que nosotros proveemos hace que el agricultor pueda tener, o el profesional pueda tener una actividad mucho más sostenible. De hecho, la organización global nos dio un premio a la plataforma de sostenibilidad porque todo el uso de nuestras herramientas hace pues, que se pueda aumentar la producción, que se pueda reducir el uso de recursos y que al final la calidad del producto pues, sea mucho mejor. Muy bien. El segundo caso que tenemos aquí a Alejandro Rueda, que es director de Finanzas y Estrategia de Gruts, que también nos va a explicar un poco cómo introducimos la sostenibilidad en vuestro modelo y expresáis a vuestros clientes y compartís con vuestros clientes lo que hacéis. Muchas gracias. En Gruts lo que hacemos es cultivo en vertical, hidropónico, en sistemas controlados y con luces LED. El cultivo en vertical nos permite cultivar en un metro cuadrado, en el mismo metro cuadrado, hasta 60 plantas al mismo tiempo. Cultivo hidropónico en ambientes controlados nos permite recircular el agua y ahorrar hasta el 95% comparado con la agricultura tradicional. El cultivo en ambientes controlados nos permite estar aislados de la variabilidad climática y el cultivo con luces LED nos permite incrementar los ciclos de cultivo de las plantas, acelerar su crecimiento. Crecer una planta que normalmente toma 45 días en 25 o 30 días. Al final esto se resume en una rentabilidad por metro cuadrado al año hasta 50 veces mayor que la agricultura tradicional. La sostenibilidad en la agricultura es estrictamente relacionada con el uso eficiente de recursos. Entonces, lo que somos nosotros es mucho más eficiente en el uso de los recursos y además más protegidos de la variabilidad climática. Por tanto, es una experiencia que aporta un valor añadido social, entiendo, ¿no? Dentro del aspecto. Como bien dices, hay una rentabilidad económica detrás y además el impacto ambiental se ve reducido, ¿no?
Correcto. Tenemos las tres, para nosotros es clave manejar las tres patas de la sostenibilidad, las tres piernas de la sostenibilidad. La parte ambiental, como lo comenté con el sistema de cultivo, la parte económica, nosotros consideramos que para poder ser sostenibles financieramente debemos competir en precio con la agricultura tradicional, y la parte social, al integrar en las fábricas o en las plantas de producción menores de edad, los MENAs, que vienen como inmigrantes acá a España, y les ofrecemos un acompañamiento para poder legalizar su situación. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Albert Duaigües proviene de una familia vinculada, ¿no?, al sector agrario o agroalimentario, y él es el CEO de Raw Data, ¿no?, una empresa que gestiona datos. ¿Cómo se vincula ese tema de los datos respecto a la sostenibilidad? Hola, bueno, nosotros creemos que la sostenibilidad necesita empezar por la digitalización, ¿no? Al final, digitalizar el sector, digitalizar toda la parte primaria de lo que sucede, de todas las operaciones que suceden en un campo, nos permite centralizar toda la información, y después centralizar toda esta información después nos permite, con la filosofía del dato único, es intentar sacar pues todos los cálculos que necesites, tanto a nivel económico como a nivel legal, con todo el tema de trazabilidad, como también a nivel de sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces tú lo que buscas es, lo que nosotros ayudamos a las empresas es a poder digitalizar desde campo, con aplicaciones, con tecnología que sea muy fácil y a la vez les permita, pues, como he dicho, centralizar toda esta información para poder sacar los diferentes resultados, y al final lo que quieres es apoyar la toma de decisión, ¿no? ¿Y qué frenos os encontráis? Porque basándose en un concepto que es abstracto como el dato, la digitalización, ¿no?, la transformación digital, ¿cuáles son los frenos que os encontráis en el cliente a la hora de...? Bueno, para nosotros esto va de personas, ¿no? Al final las decisiones las acaban tomando las personas. Nosotros utilizamos inteligencia artificial para predicciones de cosecha, pero al final lo que quieres no es que el software o la herramienta te diga lo que tienes que hacer. Tiene que haber los ingenieros agrícolas detrás, y lo que queremos es apoyarles para tomar decisiones. Entonces, una de las barreras, pues muchas veces, digamos, es como la falta de visión de para qué utilizar toda esta tecnología y toda esta recogida de datos. O sea, estamos todavía en un sector donde hay una parte muy importante que está ya súper digitalizada, empresas muy grandes haciendo cosas muy top muy a nivel potentes, tecnológico, ¿no? Y después es muy diverso, donde pues esta otra parte, digamos, del sector que le cuesta entender por qué digitalizar. ¿Tú no crees que también hay una carencia en cuanto a la incorporación del talento al sector, ¿no? Ahora muchas publicaciones salen, ¿no?, que faltan ingenieros agrónomos, hay que potenciar más esas profesiones. ¿Eso también es un freno a la hora de la sostenibilidad y a la hora de la digitalización? Bueno, está claro que nosotros lo que queremos, o sea, nosotros creemos que la tecnología va a ayudar a captar este talento al sector, porque al final al final profesionalizarlo y entender la cultura del dato y la cultura de la información ayuda a captar este talento y a poder, pues, generar cada vez técnicos que sean mucho más eficientes, ¿no? Porque al final reunir toda esta información me permite tomar muchas más decisiones y me permite agilizar mis procesos, ¿no? El tema de que muchas veces ves al técnico realizando, pues, utilizando el Excel para realizar cuadernos de campo, y es como, Que no, tú probablemente no es tu valor, no está apuntando información en un Excel. Tu valor probablemente estará analizando esta información y tomando decisiones, ¿no? Y apoyando a los agricultores, a gente quizás más pequeña, menos capacitada con esta información, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Albert. Nuestro cuarto experto es Francesc Reguant, economista, presidente de la Comisión de Economía Agroalimentaria del Colegio de Economistas de Cataluña, con una amplia y dilatada carrera y experiencia en el sector. Tanto, por ejemplo, estuvo trabajando en IRTA, luego también estuvo de jefe de gabinete técnico del DARP, lo cual le da una visión muy amplia de la cadena, ¿no?, de las carencias que existen en el proceso de implantación de sostenibilidad. Y yo me atrevería a iniciar la pregunta con él en el sentido de decir, ¿por qué existe tanta complejidad en implantar algo que parece que todo el mundo asumimos, ¿no?, como la sostenibilidad? Es una cosa que parece como una dinámica que esté dentro de nuestro ADN, pero la verdad es que cuando hay que hacer el paso de esa implantación es costoso. Bueno, tenemos un problema grave y todos somos conscientes de ello, lo cual nos lleva a buscar soluciones fáciles. Por eso tendemos a olvidar que el tema es muy complejo. Si nos fijamos con los ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya son 18, quiere decir, tendremos que, la complejidad tiene que atender una serie de objetivos. Pero en el caso de la
de la agroalimentación el tema es incluso más complejo, porque hay 4 vectores que hay que atender, en parte ya lo has mencionado, Fernando. Uno es que evidentemente queremos producir amablemente con la naturaleza, etcétera, etcétera, o sea, sosteniblemente. Pero debemos producir suficientes alimentos para estos 10.000 millones de personas que vamos a tener muy pronto y que ya tenemos aquí. Tenemos que producir para que estas personas puedan comprar y puedan adquirir estos productos, y tenemos que producir para que la producción sea económica y socialmente viable. Alguien tiene que producir y tiene que ganarse la vida con ello. Ello nos lleva a cómo, en primer lugar, quitando dogmatismos, porque la complejidad, estos 4 vectores no están alineados. Y encontrar la resultante siempre requiere un balance, un equilibrio. Y entonces la FAO pues, ha dado una orientación que llama intensificación sostenible. Entonces, bueno, intensificación parece contradictorio con sostenible. Bueno, vamos a ver cómo se articula esto. Lo simplifico en cuatro orientaciones. En parte, forman parte de vuestras actividades que están precisamente contenidas. Una es la agroecología, que es aprender y ayudarse de la naturaleza para producir mejor, con lo cual tendríamos la agricultura ecológica, la producción integrada, biocontrol, bioestimulantes, agricultura regenerativa. Este es un apartado que tendremos que también combatir con la intensificación. Esto quiere decir la gestión del agua y la gestión de la capacidad productiva de las plantas. Esto nos lleva a toda la transformación genética, la mejora genética, etc. Luego, lo que llamaríamos la precisión o eficiencia, pero precisión. Es la agricultura de precisión, es la ganadería de precisión, y aquí entráis vosotros, o sea, Ana, entráis en este proceso exactamente. Son la digitalización de la agricultura la que nos permitirá esta agricultura de precisión y esta ganadería de precisión. Y finalmente, un apartado muy importante, que es la reducción. O sea, hay que bajar el problema. Bajar el problema quiere decir las energías renovables, pero quiere decir la bioeconomía circular. Esta es la apuesta más importante para reducir el problema, con un uso más largo del uso de nuestros productos, nuevos usos, reciclaje, reducción del despilfarro y algunos elementos más de reducción. La proximidad es reducción. El consumo hacia un consumo más vegetal. La proteína alternativa no es competitiva con la producción de la agricultura clásica. Por lo tanto, son recursos añadidos que no comprometen la tensión actual de los recursos. Finalmente, precisamente, no a los agrocarburantes, que estos ocupan un espacio que tenemos que buscar la energía en otra parte. Y finalmente la captación de CO2. Yo creo que es un... Bueno, has explicado, yo creo que hay tema para debatir aquí, pero de largo, Bueno. De largo en la cuestión. A mí hay un tema que me preocupa en cuanto a concepto dentro de la cadena de valor de la agroalimentación, y más cuando hablamos de sostenibilidad, la contraposición al concepto del greenwashing, ¿no? ¿Cómo tratáis desde vuestras empresas el tema de no caer un poco en que la sociedad o la opinión te incluya dentro de ese concepto del greenwashing? Ana, por favor. Yo creo que es un poco el ser transparente, ¿no?, con el usuario final. Una cosa es el greenwashing, que es un poco dar esa imagen de sostenible y otra cosa es pues, lo que demande al final el cliente, ¿no? Y al final el cliente demanda pues, transparencia y saber, pues, saber un poco de dónde viene ese producto y el entender la cadena de valor del producto. Muy bien. ¿Y por parte de Groots? Bueno, creo que el concepto de sostenibilidad es muy amplio. Entonces, cuando una empresa dice soy sostenible, siempre me pregunto, vale, pero ¿en frente a qué? ¿En qué aspecto eres más sostenible que otros? Creo que el greenwashing se combate con datos. Las generaciones nuevas son
menos propensas a dejarse llevar por información que no está respaldada por datos y por hechos. Hoy en día tienes que respaldar tus claims siempre con datos, entonces nosotros siempre buscamos respaldar toda la información que damos con comprobaciones externas también sobre nuestra sostenibilidad. Análisis de ciclo de vida, por ejemplo, son conceptos que el consumidor hoy en día apenas está empezando a conocer y es una educación que no podemos dejar únicamente al sector público y al sector educativo. Las empresas también tenemos que colaborar en la educación hacia el consumidor de todo lo que embarca la sostenibilidad. Albert, por vuestra parte, ¿cómo comunicáis? Bueno, nosotros lo que hacemos al final es facilitar que esta información que se origina en la producción de alimentos acabe siendo trasladada al consumidor. Al final aquí el consumidor tiene un papel súper importante en lo que hace. Que como referente en la cadena, ¿no? Correcto, correcto. O sea, al final entiendo que el sector produce para que la sociedad coma, ¿no? Se alimente. Entonces, digamos, creo que es un mal. O sea, los consumos de agua que has atribuido al sector, la liberación de CO2 por la producción, pues es obvio, pero es obvio que la alimentación está para alimentar a la sociedad y es indispensable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros apoyando lo que decía Alejandro, ¿no? Pues desde el dato, desde el origen del dato, pues al final digitalizarlo te permite después de manera muy fácil trasladarlo al consumidor y empoderarle y educarle para que sea más consciente con sus decisiones. Y cuando os enfrentáis a los clientes, ¿ellos perciben la sostenibilidad como una ventaja competitiva, Ana? No, para nada. Yo creo que si ahora fueras a un pueblo en medio de Aragón y les dijeras que es sostenibilidad agraria, no sabrían responderte. Y de hecho, creo que falta mucha educación en el sector y mucha evangelización y enseñar, ¿no? a cómo ser sostenible y cómo hacer que el sector agrario sea sostenible. Entonces, pues sí, hay empresas tochas en el sector que lo llevan muy enraigado, como decía Albert, y que se han puesto las pilas, han implementado tecnología y están usando medios para ser más eficientes a la hora de tomar decisiones, pero es una parte muy, muy pequeñita de lo que es el sector, tanto en España como Europa, como en todo el mundo. O sea, en eso no hay diferencia, ¿no? Un poco en concepto que Europa parece que va más adelantado ¿no? Para Con nada, todos o los sea, planes, una cosa ¿no? es lo que políticamente se dice y lo que dice la PAC y lo que nos gustaría a todos, y otra cosa es cómo va el sector, que va muy, muy despacito implementando este tipo de cosas o implementando herramientas que les permitan ser sostenibles. Y Alejandro, ¿vienen los clientes a vosotros por el concepto vuestro? Sí, nosotros vemos que es una ventaja competitiva clara, pero actualmente vemos que está muy enfocado al tema del packaging y de proximidad. Nos encantaría que fuera más allá y personalmente iría más a las emisiones de kilogramos de CO2 equivalente por caloría o por nutriente que llega al consumidor final. ¿Y en vuestro caso, Albert? Hombre, yo creo que las empresas líderes sí que están más puestas en sostenibilidad que, por ejemplo, que el pequeño productor que apuntaba Ana, ¿no? de un pueblo perdido, ¿no? Pero perdido o encontrado. Bueno, el tema, digamos, es que al final esta presión viene de los supermercados, o sea, esta presión, digamos, al final son los supermercados que acaban comprando los alimentos, que acaban exigiendo un poco al productor, a la empresa, que empiece, digamos, que tome acciones en pro de la sostenibilidad. Entonces nosotros, o sea, de hecho ayer estábamos en Madrid en Fruit Attraction y estaba con uno de los primeros clientes que contrataron nuestro primer módulo de cálculo de huella hídrica y huella de carbono, y estos empezaron en 2015. Sí. O sea, porque claro, te hablo de empresas muy grandes, ¿no? De empresas Ciruelo, Paloma, son empresas muy preparadas y que tienen muy claro hacia dónde tiene que ir esto, y al final la sostenibilidad va acompañada de la reducción de consumos de agua, de consumos de fertilizantes, de fitosanitarios. Entonces creo que en este caso esto también provoca una reducción de costes de la propia empresa, con lo cual, digamos, creo que todo va alineado, ¿no? Y es hacia aquí, a diferentes velocidades, pero eso es hacia aquí, hacia dónde va el sector. Eventualmente lo harán por obligación, creo, porque al final tenemos recursos limitados y la sequía es un gran problema que tiene España, por ejemplo. Ha ayudado a ese factor, entonces. Claro, y entonces eventualmente tendrán que ser sostenibles porque no les quedará otra. Al final habrá una limitación en el uso de ciertos recursos, o el agua, o tratamientos que vengan por la legislación, y entonces tendrán que ser sostenibles, no les quedará otra. Al hilo de este tema, Francesc, el tema de la sostenibilidad conceptual, para implantarlo
tener esa visión medio-largo, ¿tú crees que es la idónea? Evidentemente, evidentemente no tiene sentido hablar de sostenibilidad sin pensar en un tiempo muy alargado, en todas las grandes transformaciones. Tenemos un problema que afecta a las estructuras de todo el sistema. Por lo tanto, modificar todo esto solo puede pensarse en el largo plazo. Y esa visión, por ejemplo, que explicaba Albert, ¿no? Un poco el tema de que tiene que existir más unión o más integración dentro de lo que es la cadena, ¿no? Porque entiendo que no son proyectos en el cual sea algo individualizado. Se está produciendo de una forma casi natural. Bueno, natural. Es decir, el sector se está alineando en este. Por lo tanto, hay mucha más integración y es un proceso en el que hay que apoyar. O sea, cada vez haya. Yo, en este sentido, desde el punto de vista, por ejemplo, de la pequeña agricultura, tiene que entender que tiene que integrarse. Tiene que integrarse porque la dimensión sí que importa. La tecnología nos obliga a tener más dimensión. Es uno de los peajes que tiene la tecnología. Y, por tanto, yo, en este sentido, hablaría de integración empresarial y de cooperativismo. O sea, muy bien. Ana lo ha expresado en alguna frase que ha dicho. A veces yo me encuentro en alguna ponencia o en algún foro en que parece como que la sostenibilidad es algo que viene impuesto, ¿no? Sobre todo el marco regulatorio tan potente en todo. ¿Vosotros pensáis que eso favorece el tema, ¿no? ¿Es como si fuera una palanca o es una cuestión que dice, ostras, me imponen esto, hago lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco de greenwashing, ¿no? Que se vea un poco el tema, pero no facilita un poco ese tema? ¿Qué piensas, Ana? Pues claro que viene impuesto, pero ya no solo que venga impuesto a nivel de legislación, sino que va a venir impuesto pues porque se tendrá que hacer, o sea, habrá que implementar ciertas técnicas que te ayuden a ser sostenible, pero principalmente por lo que he dicho antes, en el tema de residuos, de porfitos o fertilizantes, eso viene impuesto, tema legislativo, y en tema de limitación de recursos vendrá impuesto pues por necesidad del sector. Entonces, a largo plazo pues, es costoso, pero creo que a corto plazo se intentará hacer ese esfuerzo, pues porque será necesario. Albert, una pregunta, ya que teníamos el tema de la gestión de datos. ¿Tú crees que beneficia el hecho de transformar el concepto de sostenibilidad en algo que sea tangible como es un KPI determinado de, comentabas la huella de carbono, la huella ambiental? Todos estos conceptos ayudan un poco a entender o a tangibilizar algo que parece un poco como etéreo. Sí, desde mi punto de vista, sin duda. O sea, al final, una huella, un cálculo de huella hídrica o huella de carbono ayuda, digamos, a entender qué consumo estás utilizando, ¿no? El dato de decir una manzana son 100 litros, 1 kilo de carne son 10.000, digamos, este dato que es aproximadamente cierto, digamos, te da un poco la dimensión. Yo creo que de cara como consumidores a decir, vale, ¿qué impacto tiene el que yo coma una manzana o coma un kilo de...? Lo que pasa es que a veces yo creo que la certeza en el cálculo, ¿no? En la idoneidad, eso ha llevado también un poco a esa distorsión, ¿no? de entender un poco la sostenibilidad, lo que llega a influir, ¿no? Quizás a veces con un cierto alarmismo en cuanto a que esto significa esto, y luego a lo mejor los métodos de cálculo que se han utilizado no eran métodos, digamos, aproximados a realizar, ¿no? Bueno, o sea, creo que hay diferentes estándares, hay diferentes metodologías, pero al final hay como un dato, ¿no? De entre 100 y 10.000, digamos, por mucho que sea 50 o 7.000, digamos, la dimensión es como bastante grande, ¿no? O sea, es importante. Y al final, más allá de que sea 50 o 55, ¿no? Como decía, pues es la dimensión del dato lo que te tiene que concienciar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Albert. He estado al frente de las estadísticas agroalimentarias y yo siempre he dicho que más vale tener una aproximación que no saber de qué estamos hablando. Claro. Y los datos son fundamentales. Los datos son fundamentales porque es lo que nos permiten ser objetivos contra dogmatismos. Dogmatismos que están creciendo por todas partes, con toda la buena intención, pero que realmente no ayudan al proceso de mejora en la sostenibilidad. Es que
es que hay un tema súper importante que creo que muchas veces el consumidor no es consciente, que es de la complejidad del sector, ¿no? O sea, al final, un productor de peras, de manzanas, ¿no? Es como, vale, invierto en agua, invierto en riegos, invierto en fertilizantes, en fitosanitarios, y después están expuestos a las inclemencias, por ejemplo, meteorológicas, ¿no? Que dices, ostras, he estado todo un año trabajando para producir esta finca de manzanas, de peras, y pues hay una inclemencia meteorológica y destruye toda mi cosecha, ¿no? Entonces esto hace que, o sea, no hay nada más insostenible que abocar agua, abocar fitos, fertilizantes y que después no puedas obtener el producto final, que es la pera o la manzana. Entonces esto es súper insostenible y es una desgracia del sector, y lo que hace que el sector sea súper complejo de poder gestionar. Y a veces esto creo que falta quizás que como consumidor entendamos la complejidad y la dificultad de producir alimentos, frutas, verduras y todo esto, ¿no? Porque Bueno, a veces falta, es cierto, que falta una cierta pedagogía de realmente el decir, oye, detrás de que esa bolsa de patatas esté en el supermercado, todo lo que hay detrás, ¿no? Desde todos esos subsectores que se generan, y que no es tan sencillo el que realmente esa bolsa, con esa calidad, con esa etiqueta, con esa trazabilidad, con esa información, pueda llegar al consumidor y que nosotros fácilmente lo cojamos, ¿no? Ese tema. Alejandro, en vuestra empresa tenéis interiorizado el concepto de las ODS y os marcáis objetivos respecto del tema. Sí, pero vemos las ODS como los nuevos mandamientos. 17 directrices muy generales, pero hay que especificar. Bueno, ya esto es un proceso dependiendo de qué aspecto de la sostenibilidad quieres mejorar, qué impactos quieres disminuir. ¿Y eso veis que es un factor o una cuestión que os da un poco notoriedad? ¿El cliente lo entiende? O... Sirven como una guía, pero para hacer las estrategias de sostenibilidad tienes que ir muy al detalle. Como repito, son como unos mandamientos morales que nos guían hacia donde queremos llegar, pero las estrategias de impacto y reducción van muy enfocados en utilización de recursos, por ejemplo. ¿Y por vuestra parte, Ana, utilizáis las ODS? Sí, nosotros ahora mismo cumplimos con 9 de las 17 y tenemos un proyecto de cara a 2023-2024 para seguir implementándolas. Al final nos basamos en que el uso de las distintas herramientas que proporciona la plataforma hace cumplir al usuario con 9 de las 17. Así que sí, es algo en lo que estamos trabajando y que eventualmente... Por lo tanto, destináis un presupuesto, ¿no? Hay un seguimiento, cuadro de mando, eso etcétera, ¿no? Eso es. Un KPI. Hay un proyecto en marcha para seguir implementando herramientas que cumplen hasta las 17. ¿Y por vuestra parte, Albert? Sí, igual, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía él de estos mandamientos, pues lo que queremos nosotros es aterrizarlos, ¿no? Y profundizar en cada uno de ellos, digamos, en cada uno de los donde nosotros estamos implicados. Y a partir de aquí pues ayudar a nuestros clientes a cumplirlo, ¿no? Muy bien. Pues dado el tiempo que vamos teniendo, a mí me gustaría un poco una pregunta en la cual la sostenibilidad como concepto está en ese equilibrio entre el presente y el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué hago ahora porque me va a influir en lo venidero? Una opinión sencillamente diciendo... ¿Qué es lo que pensáis vosotros que va el futuro de la sostenibilidad? ¿Para dónde vamos a ir, ¿no? ¿En qué grado de evolución va a haber? O un poco que hagáis con la bola de cristal, ¿no? y vuestra estrategia, tanto en empresa como la visión de Francesc más integral, pues ¿cómo pensáis que, por qué derroteros va a ir? Ana. A ver, de cara al sector agrario y al campo, que es lo que tanto Albert y yo trabajamos, al final el ser sostenible llevará implícito el tener que aumentar la producción, ¿vale? El reducir al mínimo pues, el uso de recursos, ¿vale? Y mejorar la calidad alimentaria, pero eventualmente se tendrán que implementar herramientas sí o sí, una u otra, porque hay 1000 para conseguir estos objetivos. Entonces, aunque el crecimiento es lento, hay un futuro, corto o largo plazo, en que se consiga la sostenibilidad agraria pues, usando o tecnificando lo que es el sector. Entonces, yo así lo veo. Lo veo. ¿Y por vuestra parte, Alejandro? Yo creo que estamos enfrentando el mayor reto que ha enfrentado la especie humana en su historia, porque no estamos codificados para planear el uso de recursos a más de 50 años
y menos para coordinar entre 8 billones de personas este uso. Pero tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, salvo logremos hacer ese cambio en los próximos años, pues o nos enfrentamos a un planeta completamente inhóspito. Entonces, no veo oportunidad ahorita, como se ha pensado, de replantear el cambio a una economía sostenible. Es una necesidad. Si no lo hacemos, pues enfrentamos un futuro bastante complicado. Y las presiones geopolíticas y la inestabilidad van a seguir constantes, cada vez van a ser más, porque cada vez va a haber mayor variabilidad en todo. Claro, pero ese es un concepto que muchas veces sale, ¿no? El decir, oye, ahora mismo tenemos un incremento de coste energético, Claro. costes medioambientales, ¿por qué no frenamos un poco? Y aquello que nos hemos marcado como una agenda que impepinablemente, frenemos una cuestión, ¿no? Claro, ese es el principal problema, que hemos pensado todo a términos de 4 años o al trimestre y tengo que cumplir estas metas y estos objetivos al corto plazo. Y siempre, como dicen, tiramos la pelota más adelante. No atendemos el problema ahora y este problema se va agrandando. Un problema que lo pudimos haber solucionado hace 40 años de una forma simple, ahora es un problema inmenso que requiere unas soluciones bastante complejas. Claro, la brecha es grande, ¿no? Sí. En ese sentido. Albert. A mí me preocupa especialmente, digamos, el uso del agua, o sea, la disponibilidad de agua para la agricultura, porque al final, pues para producir alimentos, y después, por otra parte, el desperdicio alimentario. Creo que son, tanto en la gestión del agua con la parte del desperdicio alimentario, creo que son dos retos muy importantes que tenemos que afrontar y donde más rápido probablemente podemos ver resultados que nos ayuden a ser sostenibles. Por tanto, la sostenibilidad hacia una economía más circular, hacia una economía que nos lleve a que aprovechemos mejor los recursos, lo que decía antes Francesc, ¿no? Que seamos más eficientes, pero a la vez que demos más alternativas a lo que producimos. Claro, bueno, y es como, por un lado desperdiciamos 1 de cada 3 kilos de alimentos que producimos y por el otro lado hay un montón de gente que no puede comer, ¿no? Es como, hay un gran reto aquí. Haznos un poco de gurú, ¿vale? De visión. Bueno, no sé si gustará porque estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, o sea que no... Pero quiero insistir en la gravedad del tema. Y antes hemos hablado del greenwashing, claro, pues hay que huir de este concepto. Hay que explicar que realmente está en una situación muy problemática, tal como dice Alejandro, que lo ha mencionado. Es decir, es una situación... el otro día hablaba con una autoridad dentro de la sostenibilidad y me decía, tenemos que adaptarnos. No, tenemos que frenar el cambio climático. Y tenemos que frenar el cambio climático porque hoy hemos en Cataluña los 44 grados, el año que viene 47, el siguiente 58. Dentro de 3 días pues cambiaremos, nos iremos a Siberia a vivir. Esto es muy grave porque está destrozando todas las... o sea, la gravedad en este sentido, ir a la prioridad, que es el cambio climático. Y pondré un ejemplo, quizás es... dices, bueno, vamos a eliminar, y me duele poner este ejemplo, vamos a eliminar la energía nuclear. Bueno, pero esta no va contra el cambio climático. Pues tranquilos, ya lo quitaremos después. Es decir, la prioridad es el cambio climático, en mi opinión, porque lo está destrozando todo. Está provocando pues, que hoy tengamos que recuperar no sé qué, esta es la prioridad, perdón, no sé si es... No, si es Estoy totalmente de acuerdo. Cuando una empresa se plantea sus objetivos de sostenibilidad, debe ver qué impacto quiere reducir. Hoy en día la prioridad es cambio climático, reducir emisiones de CO2 equivalente. Es muy difícil porque tienes como empresa varios impactos, pero el cambio climático te afecta al agua, te afecta a los océanos, te afecta a la biodiversidad, afecta a la estabilidad de la alimentación. La crisis climática es una crisis alimentaria. Si no solucionamos el cambio climático, esos 10.000 millones de personas no solo no podrán subsistir con la productividad agrícola de hoy en día, sino que esa productividad agrícola va a estar fuertemente reducida. Entonces vamos a tener una crisis social muy fuerte por la crisis alimentaria. Es clave atacar el cambio climático y priorizarlo. Permíteme, una de las ideas clave es que la crisis alimentaria que has mencionado, Alejandro, es la puerta que nos va a llevar el cambio climático. El cambio climático explotará con una crisis alimentaria. De hecho, yo diría que ya se está explotando. Sí. Pero cada vez serán crisis superiores. Son los alimentos los que van
a decidir nuestra situación más problemática o más crítica. ¿Y esa concienciación o ese poder de decisión, dónde recae? ¿Hay que concienciar más al consumidor? ¿Hay que concienciar más al gobernante? ¿Dónde está? Bueno, a todos. Hay que educar y, sobre todo, que los gobernantes expliquen que no estamos tan bien. O sea, que hay que resolver problemas muy serios y que las elecciones, pues que no sé, que las guarden para otro año. Pero Por lo tanto, más política de comunicación, ¿no? Entiendo, en ese sentido, ¿no? Evangelizar y educar, sí. La pedagogía de entender lo que significa y un poco poner en alerta esa cuestión, equilibrando un poco también con el hecho de que al final tenemos que comer, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Vuestra percepción de lo que veis en los medios va un poco por ese sentido o veis un poco que hay demasiadas cuestiones? No, yo Ana. Se habla poco del impacto que tiene el cambio climático hoy en día en los medios. De hecho, se está empezando a producir de forma distinta y es que hay que producir de forma distinta porque el cambio climático está haciendo que la vida útil de un cultivo cambie o que madure antes o que necesite más recursos hídricos o que los tratamientos se hagan de otra forma. Entonces, la forma de producir está cambiando también. Y al final eso afecta en todo el proceso de la cadena alimentaria. Sí, hace falta mucho en comunicación. Hablamos de sequías, pero no se menciona la influencia del cambio climático sobre las sequías. Hablamos de ola de calor, pero no se menciona tampoco la influencia del cambio climático. Para mí, en todo noticiero, periódico, debería existir siempre el indicador de partículas de CO2 en la atmósfera, 420 ppm, cuánto ha aumentado cada día. Así es tan importante como la tasa de cambio, otros indicadores que están todos los días. Muy bien. Bueno, pues yo creo que muy interesante todo lo citado, todas las cuestiones, viendo la practicidad del concepto de sostenibilidad y su aplicabilidad en nuestro sistema agroalimentario. Hemos hablado también de la complejidad que tiene en hablarlo, esa visión medio-largo plazo que necesitamos y agradeceros un poco también por expresar vuestras experiencias, ¿no? Que las vivís más dentro de cada una de las dinámicas que llevamos a cabo. Y a Francesc, obviamente, por esa visión más integral, que sabes que tú y yo la luchamos mucho, por tener esa visión que no particularizada, sino más de toda la cadena de valor, como a veces batallamos por muchos sitios. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias por estas reflexiones que habéis hecho todos. Pues a raíz, esperar un segundito que me he dejado la cartulina y esto pues no queda bien así en pantalla, pues quedaría mucho mejor las cartulinas del BNIU de la Barcelona New Economy Week, que venía yo con mi papel apuntadito de todo lo que habéis ido comentando para hacer un poco de resumen de lo que ha sido esta charla, ¿no? Habéis hablado del cambio en una economía sostenible, que es una necesidad, que el futuro pasa por ahí, que los cálculos y la cuantificación ayudan a entender que el greenwashing, decíais por aquí, que se combate con datos y que afortunadamente pues, las nuevas generaciones cada vez más piden esos datos. Y no sé si una visión al final un poco apocalíptica, ¿no? Con esta situación dramática que se comentaba que estamos viviendo, de que se trata de frenar el cambio climático y apelando un poco pues, a lo que habéis dicho en las últimas frases, ¿no? Que se habla de sequía, se habla de ola de calor, pero bueno, que no se habla de cambio climático en general. Nos quedamos igual con el titular de uy, la temperatura ha llegado a 40 y pico de grados o llevamos tantos días sin llover, así que haría falta también un poco más de pedagogía. Gracias a todos por participar en esta sesión y nosotros nos reencontramos dentro de 10 minutos para hablar de la gestión sostenible de los recursos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Welcome to D Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.